Y van ya 7 elementos de la Marina muertos relacionados con el tema del tráfico de combustible y aduanas, una trama que cada día que pasa se torna mucho más compleja y resulta más difícil de dejar acotada solamente a 13 o 14 personas. Muchas personas más tendrían que ser investigadas con todo este tema y seguramente sabremos de muchos nombres en estos próximos días. Bueno, en los hechos estamos ante una trama que tiene presencia en varios estados de la República y en la cual ha habido 2 muertos en apenas 48 horas, 7 muertos ha habido de temas relacionados con el huachicol en los últimos 2 años. En las últimas 48 horas ha habido un muerto en Altamira, Tamaulipas, otro en Puerto Peñasco, en Sonora. La Fiscalía General de la República se apresuró a decir que el primero había sido un suicidio por causas personales. Hoy mismo la presidenta Sheinbaum aceptó que esa es solamente una hipótesis, que se tiene que investigar la muerte, lo mismo que el segundo, que se dijo que había muerto en un accidente, en una práctica con fuego real. La verdad es que resulta muy extraño. El caso también tiene que ser investigado. Todos estos casos tienen que ser investigados y tienen que ir trascendiendo simplemente lo que se mostró hasta ahora. ¿Por qué? Porque el tema abarca mucho más y abarca una línea de tiempo y una línea geográfica que va mucho más lejos de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, y al mismo tiempo siguen apareciendo datos que ligan a toda esta trama de tráfico de combustible con grupos criminales y con tráfico de drogas y armas. El trama del contrabando de combustible que llevó a la detención en una primera instancia de 14 personas, entre integrantes de la Marina, empresarios y exfuncionarios, derivó en una serie de sucesos. El lunes, la Secretaría de Marina confirmó la muerte del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez. De acuerdo con reportes divulgados, sería una de las personas que recibió dinero cuando se desempeñaba como responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico. Menos de 24 horas después se reportó otro deceso, el del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien murió durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. Y es lamentable para todas las familias. El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre. Y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ya en estos 2 casos. Ya no te voy a contestar. Por lo menos son 7 personas entre marinos y funcionarios que han muerto y que de alguna manera están relacionados con el escándalo. El capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga se desempeñó como subadministrador de operación aduanera en Manzanillo, Colima, hasta 2023, cuando fue reemplazado por el marino Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, secuestrado y asesinado en mayo de 2023, 2 semanas después de asumir el cargo. El 4 de agosto, el delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, fue asesinado en Reynosa. Su muerte fue ligada al aseguramiento de casi 2 millones de litros de hidrocarburo a una célula del Cártel del Golfo. El 8 de noviembre de 2024 fue asesinado el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director general de recaudación de aduanas en Manzanillo, Colima. Él fue quien denunció ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, la red de corrupción en las aduanas, encabezada por sus sobrinos políticos, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. El 21 de octubre de 2024, un comando atacó a Magali Janet Nava Ramos, funcionaria de la delegación de la Fiscalía General de la República en Colima. Su muerte se relacionó con las investigaciones que realizaba sobre las actividades de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. El 13 de mayo de 2024, el tabasqueño Carlos Narváez Romero, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas, fue asesinado en Ciudad de México. 2 años antes buscó ser titular de la agencia. No hay que olvidar el crimen del empresario Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, quien fue considerado el sucesor del rey del huachicol, Sergio Carmona.
Ramírez Salinas fue asesinado en abril, días después del decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel almacenados en una empresa de fletes. El reportero Rolando Herrera publicó que el capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel Solano Ruiz, aparece en una investigación como el rey del fentanilo. Solano Ruiz, también identificado como el Capitán Sol, además de intervenir en el tráfico de droga y lavado de dinero, habría fungido como intermediario de los hermanos Farías para entregar sobornos a subordinados y permitir el desembarque de buques que transportaban combustible ilegal.